Hermanos, que Dios los bendiga. Queremos invitarle a nuestros cultos presenciales que hemos retomado los días jueves a las 7 de la noche para que tengamos el estudio bíblico, los días sábados a las 6 de la tarde el culto de jóvenes, el domingo en la mañana también tenemos nuestros dos turnos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas, sean bienvenidos una vez más a la Casa del Señor, Iglesia Evangélica Estrella de Belén. Voy a invitarlo a que pueda ponerse de pie, por favor, para encomendar este tiempo en la mano del Señor. Vamos a iniciar con una palabra de oración para pedir siempre la guía de nuestro Señor. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos estar aquí. Gracias por el maravilloso clima que hoy nos brindas. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que ha dispuesto en su corazón el estar en este lugar para poder adorarte, para poder alabarte, para poder exaltar tu nombre y sobre todo, Señor, alimentarnos y nutrirnos de tu palabra. Oramos, Señor, porque bendigas este tiempo, sea, Señor, de mucha bendición para cada uno de nosotros y asimismo para tu iglesia, Padre. Danos un corazón humilde, un corazón, Señor, arrepentido. Oramos, Señor, porque puedas perdonar nuestras faltas, nuestras negligencias para poder llegar a ti de una manera honrosa, Señor. Sabemos que en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos, Señor, todo aquello que no merecemos. Muchas gracias, Padre, por esa inmensa gracia, por esa misericordia y por ese gran amor. Y queremos exaltar tu nombre y queremos glorificarte en esta mañana. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahí puestos de pie, hermanos, vamos a cantar este precioso himno que titula Fuente de la Vida Eterna. Cantamos, el Señor. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Piedad abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias al Señor por esta alabanza y este maravilloso tiempo. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, a las personas que por primera vez quizás están llegando a la iglesia a través de esa página. Sean bienvenidos y puedan disfrutar también de este tiempo que también es para ustedes y que la palabra del Señor pueda llegar a cada uno de ustedes. Vamos a cantar un siguiente coro que titula Cristo me ama. Todos nosotros aquí, la mayoría creo, y tenemos el gozo en nuestro corazón de saber que Él nos amó, que Él nos ama y nos cuida y nos guarda, y hoy queremos reflejar eso a través de nuestro canto. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver
Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Amén. Voy a invitarlo a que pueda agarrar su Biblia y pueda ir conmigo al libro de Salmos, capítulo 115. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta mañana de este capítulo. Salmo, capítulo 115, son 18 versículos. Vamos a leerlo de manera alterna. Yo el primer versículo, el segundo ustedes, y así sucesivamente. Voy a invitarlo a que, si lo ha encontrado, pueda ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, damos inicio a la palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Amén. Muy bien. Ahí puestos de pie, vamos a cantar la siguiente alabanza que titula ¿Quién me puede dar perdón? Y creo que la respuesta cada uno de nosotros la tenemos en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo. Cantamos. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No
Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Ahí, puestos de pie, vamos a participar del recojo de nuestras promesas por fe. Vamos a orar por ello. Voy a invitarlo a que pueda inclinar su rostro. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, ser de bendición para tu obra de esta manera. Y, Señor, queremos poner en tus manos todas las ofrendas recaudadas, las promesas por fe, Señor, el compromiso de cada uno de mis hermanos, y sea para la expansión de tu reino, para que tu palabra, Señor, llegue a muchos más lugares y almas sean, Señor, puestas o llevadas a los pies de tu cruz. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos gracias. En tus brazos y me has dado salvación.
puede tomar asiento. Vamos a cantar un himno más en esta mañana y luego tenemos el tiempo de la palabra del Señor. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor en esta mañana.¿Están, hermanos? Señor les bendiga. No se habían ido todavía los burros, ¿no? Ni las ovejas. Están por aquí todavía. Ya se van a ir esta semana. Gracias a Dios por esta mañana, estar con ustedes. Y siempre va a ser un gozo poder estar acá. Y bueno, estuvimos unos días con la familia, con mi esposa, mis hijos, fuera, puntualmente en la casa, en el campo donde mis suegros, y luego nos fuimos un poco más allá, pero estando en un solo lugar, ahí solos con la familia también, porque no se puede estar en ciudades o algo así. Entonces, en este tiempo complicado, difícil otra vez, la pandemia sigue haciendo estragos, y algunos decían que se vaya el 2020, ya no, que se acabe, ¿no? Ya llegó el 2021 y ahora ya igual nomás seguimos, ¿no? Entonces, no se trata del año, son otras las cosas, y hay que agradecer a Dios por la vida, la oportunidad que nos da de poder estar acá, de tener la salud que tenemos, de tener su gracia que nos sostiene, de tener su provisión, porque Dios ha sido muy bueno, y cuando pensamos en un nuevo año, pues debemos pensar también que si pasa el tiempo y seguimos aquí, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Así que agradezcámosles, adorémosles a Él y podamos realmente ser edificados en su palabra. Quisiera que podamos orar. Y esta mañana tenemos un mensaje extra, diferente, una pausa en los estudios que venimos haciendo, y quería que por favor luego podamos estudiar y abrir su palabra. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias a ti por esta mañana, gracias Dios por tu iglesia, adorándote en comunión, agradecida Dios por un nuevo tiempo, un nuevo año, pero también Señor con perspectiva, tal vez con visión, con deseo Dios de que este nuevo año pueda ser en tu gracia, Señor, mucho mejor, de que tú nos puedas levantar, nos puedas ayudar, fortalecer, guiar, instruir también, Señor, para poder vivir vidas, Dios, que te glorifiquen, que te agraden, que te sirvan. Gracias, Dios, por este tiempo. Dejamos todo en tus manos, Dios, y que tu palabra ahora, Señor, haga la obra que debe hacer, que necesitamos, Señor, recibir
para poder edificarnos, exhortarnos y poder llevarnos, Dios, a una obediencia, como también, Señor, a un discernimiento del bien y del mal. En nombre de Cristo Jesús, amén. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Voy a leer 3 porciones primero para poder meternos en el tema de esta mañana. Voy a leer a Pedro, voy a leer a Pablo, voy a leer luego a Cristo el Señor, a Jesucristo allí en los evangelios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que las rescató, atrayendo tras sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos al apóstol Pablo. Pensemos en el apóstol Pablo también, allí en Timoteo. Quisiera que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y voy a leer el capítulo 3 de 2 Timoteo, igual versículo 1, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y saltando un poquito en el siguiente capítulo 4, dice el apóstol Pablo, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrán tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Al comienzo Pablo hizo también una mención en el libro de Hechos. La primera mención a este tema lo hizo en el libro de Hechos, despidiéndose de la iglesia de Éfeso, de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todo lo santificado. Y por último, nos quedaremos un poquito más de tiempo justamente en este pasaje, Mateo capítulo 7. El Señor Jesús, capítulo 7, Sermón del Monte, parte de los mensajes que venimos enseñando también respecto a las palabras de Jesús a sus discípulos. Versículo 15, Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos
o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Famosa frase, Señor, Señor, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La realidad es que vivimos la realidad de siempre. La advertencia de Pablo, la advertencia de Pedro y la advertencia y la exhortación de Jesús es la misma. Habrá falsos maestros, hay falsa enseñanza, hay falsa doctrina, hay falsas iglesias. Y la exhortación de Pedro, comenzando un poquito con Pedro, tiene que ver con lo que hubo y con lo que hay y lo que habrá. El versículo 1 del capítulo primero que leímos, el 2:1 de 2 de Pedro, dice, porque hubo pasado entre el pueblo falsos profetas, hablando del pueblo judío. Y sí, uno revisa la historia y ve que hubo falsos profetas. La profecía se la hicieron privada, cuando la profecía no es de interpretación privada. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, los verdaderos profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A tal punto que si el profeta decía algo y no era conforme a la voluntad o la palabra de Dios, no se cumplía, por tanto, de tal forma ese profeta debía ser apedreado y debía morir, porque era falso. Por eso el profeta no hablaba nunca en mención a él como palabra suya. Nunca es, yo tengo esta palabra para ti. El profeta siempre decía, palabra de Jehová. Jehová ha dicho, así ha dicho el Señor. Y cuando el profeta hablaba, entonces no era el profeta el que hablaba, sino Dios. Pero hubo falsos. Y dice luego, como habrá entre vosotros, eso es la iglesia. El apóstol Pedro está escribiendo a gentiles, a la iglesia dispersa en este tiempo. Y a esa iglesia dispersa en ese tiempo, en el primer siglo, finalizando el primer siglo, le está diciendo, habrá, tendrán. Y eso es presente y es continuo. Tendrán ustedes falsos maestros. Y corroborando lo que Pablo dice, se levantarán de en medio de vosotros falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos profetas en este caso. Allá dice, falsos profetas tuvo el pueblo. En la iglesia, falsos maestros. Y los maestros que enseñan introducen encubiertamente herejías destructoras y negarán, ya comenzarán a negar. Y la cita o la mención de las cosas que niegan esta gente en su falsa doctrina es una lista grande, comenzando desde el señorío de Cristo para abajo. ¿Qué tiene que ver con esto y nosotros hoy? 2005, yo estaba en el colegio
2004 comenzó esto y en el 2005 se hizo un poco más fuerte. Yo estaba en Trinidad en una iglesia bautista, mi tío era el pastor de la iglesia y comenzaron a llegar nuevas olas de enseñanza y decir que era un nuevo tiempo, decir que había algo nuevo para la iglesia y que esto iba a hacer que la iglesia crezca y esto iba a llevar a una iglesia viva y cosas como esa. El famoso movimiento del G12, introducida en las iglesias bautistas en la Convención Bautista Boliviana. A través de allí se rompieron varias cosas. Uno, en Santa Cruz se fragmentó, de ahí surge lo que es la Asociación Bautista, que es conservadora, y la Convención Bautista se quedó con lo que es el movimiento carismático, que hoy se llama Movimiento Bautista Internacional. Primera Iglesia Bautista y Compañía. Y pueden ir ustedes y revisar aún en sus redes sociales y sabrán de qué le estoy hablando, de ellos. Iglesias que eran sanas y saludables. Iglesias que tenían una doctrina fundamentada como la nuestra. Iglesias que estaban haciendo obra misionera, porque los bautistas históricamente siempre han hecho obra misionera. Pero sin embargo, estos introdujeron, estos hicieron entonces que de adentro surja eso. Yo volvía cada vacación al pueblo donde vive mi madre, San Ramón, a 3 horas de acá. Y en San Ramón estaba otra iglesia bautista con el mismo problema de esto que le estaba llegando. Y recuerdo un muchacho, hijo del pastor, amigo mío, que se tornó el debate en la iglesia, entre los jóvenes, entre la gente grande de la iglesia, diciendo, está bien, está mal, porque comenzaban a ir al famoso encuentro. Y al ir al encuentro allá y volver de ese encuentro, todo era tremendo, ¿no? Tremendo era la frase. Y recuerdo que como dije, este joven, hijo del pastor, dijo una frase que sabía yo que varios ya estaban diciéndola y hasta hoy la mantienen. Y esta frase dice, si es de Dios, va a prevalecer. Y si no es de Dios, se va a acabar. Y no es así. Porque resulta ser que el que dijo esa frase en el libro de Hechos es Gamaliel. No es Pablo, no es Pedro, no es Cristo, es Gamaliel. Y Gamaliel no es un maestro que usted y yo podamos decir que viene dando una revelación de parte del Señor. Él dijo al Sanedrín de los judíos, si es de Dios, y si no, se va a acabar. No todo es así en la vida. No todo lo que crece es de Dios. No todo lo que dice Señor, Señor es realmente del reino de Dios. Porque Él dice, me diréis, y sí, hice esto en tu nombre, hice esto en tu nombre, hice esto en tu nombre, que las 3 cosas que Él dice en el libro de Mateo, por si acaso son las características de la iglesia carismática de hoy, también, y Él dice, nunca os conocí. No es que los conocí y se perdieron. No, nunca os conocí. Falsos. Y tal vez hemos sido muy condescendientes nosotros mismos, llamándonos hasta a veces primos, y no llegamos ni a parientes. Porque la doctrina fundamental es la que hace la diferencia en la doctrina de la fe en Cristo el Señor. Y si alguien va a torcer, aunque venga, dijo Pablo, en nombre de un ángel, o sea, un ángel el que venga y enseñe otra doctrina, sea anatema, sea maldito. Y la iglesia, siendo condescendiente y siendo buena, ha dejado y se ha dejado meter la doctrina carismática, el hereje liberal, donde hoy, o un poquito más tal vez ya se hablaba de hace unos años atrás que eran 500 millones en el mundo. El movimiento carismático es el que ha crecido más en el mundo de los últimos 50 años.
Y el crecimiento es tan grande como lo vemos aquí mismo nosotros en nuestra ciudad, con las iglesias o mega iglesias que hay. Aquí hay iglesias de 10,000 miembros, aquí hay iglesias de 5,000 miembros, hay iglesias grandes, y uno dice, lo grande, eso manifiesta que está Dios con ellos. Del movimiento carismático se sabe que el 25% son católicos. Están ahí, 25% son católicos. 90% de ellos creen en la teología de la prosperidad. Significa de que los que están ahí, la mayoría está siguiendo un beneficio personal y no buscando a Cristo el Señor. La mayoría está viniendo a ellos solo por poder llenar un vacío personal egoísta y no por buscar a Cristo el Señor. Y de ahí es donde nosotros debemos considerar seriamente que es una amenaza para nosotros como iglesia. Porque de ahí es donde nos vienen a vez a robar gente de nuestras iglesias, podemos decir. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema no es que se lleven o que se vayan o que esté gente influenciada por la música, por la radio, la televisión, porque ellos acaparan todo eso. Sino que nosotros no tengamos el discernimiento suficiente para decir no a lo que está conforme, a lo que no está conforme a la doctrina. Uno, es nuestro problema, entonces no es un problema de ellos. Segundo, es un problema de madurez en el fundamento. Tercero, tiene que ver con la salvación. El fundamento esencial de todo va a ser siempre la salvación. Puede que tengamos diferencia en otros temas. Puede que, por si acaso, cuando hablamos de carismático, para muchos piensan en la música. No, la música es muy secundario, muy secundario. Pensamos a veces en la forma de adoración o la forma de la música. No, eso se trata de algo fundamental, la salvación. El punto cardinal de la fe cristiana está en la salvación. Si la salvación es por gracia o es por obra. Si la salvación es por fe en Jesucristo el Señor, o la salvación es por fe en las bendiciones de ese Señor. Le creemos y queremos esas bendiciones, pero no queremos al Señor de las bendiciones. El énfasis está entonces en la persona de Cristo, en el Salvador, en la salvación. Y no entonces pensar en otra cosa que no sea esta. El Señor Jesús está diciendo entonces que no todo el que le dice Señor, Señor, es parte de su reino. Porque habrá, y hay que guardarse, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja. En Nueva Zelanda habían tenido una práctica de tener ovejas, como aquí también, gente que pastorea ovejas. Pero ellos tienen una práctica de una oveja que le llaman la oveja juda. ¿Qué es la oveja juda? La oveja juda es la oveja que ellos capacitan o preparan para que esa oveja, vez tras vez que ellos quieran, guíe al rebaño de una forma tan mansa y sumisa al matadero. Las guía a las demás ovejas, las lleva hasta el matadero, una de ellas, las guía y es como que tiene una forma de escape ella y las demás van al matadero. Es una forma natural que han llegado a adoptar y adoctrinar o enseñarle a esta oveja, como le dije, por eso le llaman la oveja juda. Traiciona, ¿no?, a su propia raza y las lleva al matadero. Así es el falso maestro. Así es la falsa doctrina que lleva al matadero y a la destrucción. ¿Por qué? Porque aquí en el pasaje de Mateo, si usted conoce un poquito el pasaje completo de Mateo, habla de la puerta estrecha y la puerta espaciosa.
versículo 13 del capítulo 7. Habla del camino ancho y el camino angosto. Habla de dos cimientos en el constructor del versículo 24 al 27. Hay dos fundamentos, hay dos edificadores, hay dos frutos, hay dos profetas, hay dos formas de operar, de accionar, hay dos multitudes de personas. Todo es dos. Porque resulta ser que o eres del camino angosto y de la puerta estrecha, o eres del camino ancho y espacioso y de la puerta ancha. O eres fundamentado y instruido por el maestro, profeta, por la palabra saludable, buena, o eres instruido por el falso profeta y la falsa enseñanza. O tienes fundamentos que te van a preservar y guardar ante las avalanchas que vienen en la vida, o te vas a caer, te vas a desboronar porque no tienes fundamento. O eres el que da buenos frutos y glorificas al Señor con tu fruto, porque los frutos que dan gloria a Dios son los frutos valederos en la salvación, no para salvación, sino porque somos salvos, como dice Gálatas 2:10, Efesios 2:10, estoy equivocado. Y debemos considerar entonces nosotros en dónde estamos. Y si somos del Señor. ¿Qué Señor? Hay dos señores también aquí. Hay dos señores. O es de Mamón o es del Señor. ¿Quién es Mamón? El Dios de la riqueza. Y aquí está. No podéis servir a dos señores. Aquí dice el Señor eso. Y ahí están el contraste que tenemos a través del relato de Jesús, las palabras de Jesús. Y es por eso que también hay dos religiones en el mundo. Básicamente hay dos religiones solamente en el mundo. La religión de méritos humanos y la religión de méritos divinos. La religión de méritos humanos es por obra, es por beneficio personal, es por beneficio terrenal y es su futuro, su fin es camino de muerte. O es por mérito divino, donde no es por obra, sino por gracia, no es por obra, sino por fe, no es en nosotros, sino es en Cristo, y su fin, vida eterna con el Señor. Y ahí estamos nosotros considerando las palabras de Jesús y diciendo, o estoy allí o no estoy allí. Le pasó al Señor, alimentó a 5,000 personas. A alimentar a 5,000 personas, el Evangelio de Juan relata un poquito más eso. Resulta que una multitud de gente estaba con él. Si ya eran 5,000 sin contar mujeres ni niños, era una multitud. Y esa multitud al otro día quería otra vez de comida y otra vez buscó a Jesús y hasta se subieron en barco y llegaron al otro lado, lo encontraron a Jesús y dijeron, hasta el fin te encontramos, Jesús, Señor. Y él dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Porque os di de comer? Y comenzó la reprimenda del Señor, diciéndole, busquen el pan que no perece, el pan de vida, yo soy el pan de vida. Comenzó la exhortación y dice que cuando acabó la exhortación ya se habían ido la muchedumbre. Ya se habían ido la muchedumbre y se quedaron solos los discípulos y el Señor ahí es donde le dice a Pedro y a los demás discípulos, ¿también quieren irse vosotros? ¿O ustedes también se quieren ir? Y es ahí donde Pedro responde, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Es que los verdaderos discípulos del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios,
no se mueven por las cosas terrenales, sino por las cosas celestiales. Y no venimos a Cristo para un beneficio personal egoísta, sino venimos por adoración, por servicio, por dedicación, por gratitud, por entrega, por sacrificio a la causa de aquel que me tomó de esa tiniebla donde yo no podía salir y me dio una luz admirable, de ese reino de tiniebla y me sacó un reino de luz, de esa esclavitud la cual yo no podía pagar y Él pagó por mí. Y adoro a ese Señor, honro a ese Señor, vivo para ese Señor. No solo digo Señor, Señor, Señor. Porque muchos dirán, Señor, Señor, Señor. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo palabra de Jesús textualmente. Porque no es el que diga, sino el que hace. En esto conoceréis, dijo el Señor, que sois mi discípulo, si hacéis mi voluntad, si guardáis mis mandamientos. Y aquí dice, hay una diferencia entre el decir y el hacer, versículo 21. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Hay una profesión falsa entonces. ¿Cuál es la profesión falsa? Solo de labios, solo de interés personal, solo una búsqueda egoísta, humana, de satisfacernos a nosotros mismos. Esta pandemia ha desnudado, ha revelado algunas cosas que era bueno que se revelen y se desnuden así. Una de ellas, justamente el engaño. Aquí en el mundo, recuerdo yo que estaban ya planificando aquí mismo en Santa Cruz una campaña de sanidad y milagro. Que no voy a mencionar la iglesia, pero ustedes tal vez se darán cuenta cuál iglesia era. Una iglesia grande de aquí. Estaba planificando antes de la pandemia, en el mismo mes de marzo del año pasado, una conferencia, una campaña de sanidad y milagro que iba a ser en el Cristo y todo lo demás. Una multitud de gente estaban planificando que iban a tener. Y en marzo vino la pandemia. No lo hicieron. Y se escondieron. ¿Qué pasó? Si iban a hacer sanidad y milagro, ¿no era oportuno que sea en ese tiempo mejor? Si era Dios el que iba a dar sanidad y milagro, ¿no era en ese tiempo? ¿Qué pasó? Por otro lado, en Estados Unidos, en medio de la pandemia, sale uno de esos profetas o apóstoles a decir que se acaba la pandemia. Y se aumentó más bien la cantidad de casos y de muertes. Aquí salieron a bendecir la ciudad en movilidad de otra iglesia ya, no es la misma, otra iglesia. A bendecir la ciudad, a tocar el shofar, a regar aceite y a irlo en helicóptero y en vagonetas y decir que se acaba la pandemia. Y declaramos y decretamos que aquí no hay más. ¿Qué pasó? Aumentaron los casos. Hasta la prensa se burló. ¿Por qué? Porque es lo que resulta el engaño. ¿Qué dice Pedro? Hubo falso, habrá, introducirán, negarán. ¿Y qué harán estos hombres? Volvamos a 2 Pedro 2. Introducirán encubierta herejías destructoras. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo tras sí destrucción repentina. Son profanos, niegan al Señor. Muchos seguirán sus disoluciones, la muchedumbre sigue estos caminos, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado. Mire que va a pasar esto. Y esto pasa cuando hay engaño, cuando hay falsos maestros, cuando hay falsa enseñanza, falsa doctrina, cuando hay falsos creyentes, cuando hay falsas iglesias, causa que el camino de la verdad sea blasfemado. ¿Acaso no somos metidos todos en la bolsa hoy, donde la gente dice que los cristianos en general todos somos unos mentirosos? ¿Acaso el mundo secular no se burla de la iglesia, de las profecías falsas que han dicho y no se han cumplido? ¿Acaso el mundo no se mofa de nosotros diciendo que solamente estamos por la plata y por el dinero haciendo un ministerio? Nos meten a todos allí. Nos meten a todos allí. Y el nombre y la verdad es blasfemada. Y esto es lo que resulta la falsa doctrina. Y por avaricia, que eso hacen mercantilismo, hacen negocio de la fe. Dios tenga misericordia de ellos. Y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, plastic o plaskot, como quiera decirlo en griego, la palabra fingida, de ahí viene la palabra plástico, fingida, falso. El plástico es falso. El plástico parece que es bueno, de un material, de una cosa. El plástico fue hecho originalmente para demostrar algo que no es. Falso. Falso. Y eso es lo que nosotros no consideramos. Y eso es lo que nosotros no entendemos, que este camino es un camino de perversión. Sobre los tales dice, ya está definido su final, camino de condenación, y su fin es camino de muerte. La carta del apóstol Pedro hace un contraste, y le animaría, si usted estudia alguna vez segunda de Pedro, que lo haga juntamente con Judas, que es un solo capítulo, usted sabe. Tiene una similitud en el énfasis, en el propósito, justamente refutar, ir en contra de los falsos y las falsas enseñanzas. La iglesia necesita entender entonces esta verdad. Ahora, mire las tres cosas que yo le mencioné, vamos a ir acabando. Versículo 22, otra vez volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 22. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y número 1, ¿no profetizamos en tu nombre? Número 1. Número 2, ¿en tu nombre echamos fuera demonios? Número 3, ¿en tu nombre hicimos milagros? Las tres características fundamentales de una iglesia hereje: profecía, demonios y milagros. Y la mayoría que haga esto vende mejor que solamente un mensaje y un sermón. Por eso la muchedumbre puede ir allí. Hay testimonios diversos en el mundo y diversos en el cristianismo, donde iglesias que eran de esta línea de iglesias, al dejar, justamente se evidenció el porcentaje, es decir, el 90% se fue de la iglesia y solo quedó el 10%. ¿Puede haber en medio de ellos gente salva? Claro que sí, como también puede haber gente falsa en medio de nosotros. Y es por eso que necesitamos nosotros entender, discernir, comprender y guardarse. Las advertencias son guardarnos, preservar, mantenernos. La advertencia de Pablo en Hechos es velar para que no nos agarren con imprevisto.
La advertencia de Pedro es que no puedo yo negar la existencia de ellos y por lo tanto debo saber cuál es la realidad y poder conocer eso. Ustedes y yo conocemos esta frase que Jesús la usa aquí en Mateo 7. La frase es: por sus frutos los conoceréis. A propósito de los frutos, en la primera mención de los frutos y por sus frutos los conoceréis, no es para nosotros de cierta forma. El contexto de la palabra aquí, de por sus frutos lo conoceréis, es los falsos maestros. Los falsos maestros, guardados de los falsos profetas, que vienen como vestidos de ovejas, pero son lobos, y por sus frutos los conoceréis. El fruto es malo. Y uno dice, pero hacen cosas buenas. No es lo circunstancial, es el fin de ellos. Es el fin de ellos. ¿Han quedado evidenciados, como dije, en la pandemia? Sí. Han quedado con un discurso de que iban a sanar y no han sanado. Han quedado en evidencia diciendo que tenían palabra de Dios como una profecía y no era palabra de Dios y son mentirosos. Han quedado en evidencia que han sido causa de blasfemar el nombre del camino de la verdad y ellos lo han hecho. Han quedado en evidencia porque su fin y su motivación era la avaricia, el dinero y no el corazón y la búsqueda de las almas perdidas. Ha quedado en evidencia. Y si el mundo está denunciando eso, secularmente hablando, la iglesia no, la iglesia está muy callada y dejando pasar esto. Pues si dejamos pasar, se introducirán y harán lo que también han hecho ya en otros lados. Una de las características de las iglesias o los movimientos carismáticos es no fundación de iglesia, sino división de iglesia. No iniciar una obra, sino iniciar con gente sacando de otras iglesias. No nueva gente, no evangelizando, no predicando el evangelio. Por eso decía un hermano, un pastor centroamericano, nosotros ganamos alma y los carismáticos lo disipulan y se los llevan. Porque resulta ser que vamos en ese camino a veces. Y cuando hablamos de que lo disipulan, estamos hablando de que lo adoctrinan a su forma y su manera. Y ese camino es entonces un camino que nosotros no podemos seguir obviando, que el cual vamos a transitar y en el cual tenemos un problema, una amenaza real. Y la iglesia debe ver eso como algo serio. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en tiempos de adversidades, en tiempos de pandemia, es donde se debe ver el camino de la verdad. Y el engaño se debe desnudar. Y hay que denunciar el engaño porque está mal y porque está llevando a la gente a perdición y porque está ofreciendo algo que no es bíblico. Y si están engañando y están haciendo una obra destructora en vidas de personas, hay que tener gracia con ellos y buscarlo para presentarle el verdadero evangelio de salvación y traerlos al camino de la verdad. Don Wilkerson decía, llegamos a un momento en que la iglesia necesita evangelizar a los evangélicos. Y ese es el tiempo que estamos. Por eso Pablo dijo, examinaos si estáis en la fe, en el camino de la fe. Cada uno de nosotros debe examinarse y ver si estamos en el camino de la fe. Si somos parte de la puerta estrecha, si somos parte del camino angosto, si somos parte del buen fundamento, si somos parte del único Señor y verdadero, si somos los que damos buenos frutos, si somos los verdaderos maestros de la palabra, si somos los que hacemos y no solamente decimos la voluntad de Dios,
si somos del Señor. Y si somos, nos guardemos, velemos, denunciemos, nos apartemos del que hace todas estas cosas. Camino destructivo. La iglesia del Señor es un remanente fiel, que puede no ser mucho, pero es fiel. Puede no ser muchedumbre, pero es fiel. Puede no ser mayoría, pero es fiel. Y no necesitamos recurrir al engaño, a lo falso, para pretender con eso ganar al mundo. Con la verdad, con el único evangelio de verdad, vamos y ganemos al mundo. Con la palabra y el seguro y fundamento más seguro de la palabra que tenemos, con ese vamos y sigamos predicando a Cristo el Señor. No negociemos el evangelio, no cambiemos el fundamento, en la suficiencia de las Escrituras vamos adelante en este año. Y que este año pueda ser un año donde usted y yo podamos alcanzar a aquellos amigos, vecinos, compañeros y familiares que de una u otra forma o están en el engaño o no están en nada. Y apartados no pueden hacer nada. Y fuera no pueden hacer nada. Vengan a Cristo el Señor, prediquémosles el evangelio y sean salvos por la gracia del Señor. Padre Santo, a ti la gracia, Señor, sean dadas en esta mañana por tu palabra, por Jesucristo, por la salvación, por lo inmerecedor que somos, Dios. Algunos dirán que somos jueces de otro. Eres tú el juez por encima de todo. Eres tú el que sabe, el que es oveja y el que es lobo vestido de oveja. Eres tú, Señor, el que tiene, Señor, en claro también que es trigo, que es cizaña. Eres tú, Señor, el que sabe entre el buen maestro y el falso maestro. Pero sin embargo, por tu palabra nos mandas, nos adviertes a guardarnos, a velar, a apartarnos, a discernir, a vivir conforme al evangelio de verdad y no al engaño. Libra a tu iglesia del mal, libra a tu iglesia desde adentro hacia afuera, porque la mayor amenaza a veces es interna y no externa, Señor. Guárdanos, Señor. Ayuda a que podamos fundamentarnos solo y suficientemente en tu palabra para poder, Señor, saber en quién creemos, saber, Señor, qué es la verdad, vivir esa verdad, guardar esa verdad, defender esa verdad, pregonar o predicar esa verdad. Dios, gracias por esta mañana. Guarda, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, nuestras vidas. Gracias, Dios, por este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Pónganse en pie, por favor, nuestro director. Gracias, Señor, por su palabra. Muy bien, hermanos, vamos a tener el tiempo de poder recoger nuestras ofrendas, diezmos. Si alguien necesita un sobre, están nuestros hermanos diáconos para poder hacerlo llegar. Levante la mano y se les va a hacer llegar un sobre. Muy bien, vamos a orar para poder dejar en manos del Señor este tiempo. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra primeramente, y también queremos, Señor, encomendar este tiempo de poder recoger nuestras ofrendas, diezmos, Señor. Gracias por lo que tú provees, gracias por el trabajo, la fuerza, el valor, y, Señor, queremos dártelo de todo corazón y que sea de bendición para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cantamos y participamos de este tiempo. Gracias.
tus brazos y me has dado salvación. De tu amor a ser amado en mi corazón. Agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Pusiste tu vida, Entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, hermanos. Y la verdad es que la iglesia, ayer hicimos la reunión de evaluación y la reunión de planificación de este año. Y la verdad es que la iglesia ha sido muy fiel, ustedes, hermanos, en sus ofrendas, en su apoyo a nuestra iglesia. Y lo digo por los que están aquí y también por los que aún sin haber asistido todo este tiempo por la pandemia, hermanos mayores especialmente, y también otros hermanos, igual han seguido dando para el ministerio, y eso es una gran alegría, hermanos, de su fidelidad a ustedes. Nosotros oramos por ustedes, y qué bueno que puedan seguir en esa fidelidad, y Dios les bendiga, y gracias por ser parte de nuestra iglesia en esa fidelidad. Quiero pedirles sus oraciones por los hermanos que están enfermos, por personas que están pasando tiempos difíciles ahora. Oremos por el hermano Ángel Arancibia, por la pérdida de su papá, por su mamá que sigue todavía también entubada, está complicado todavía. Oremos también por Hugo, que la pérdida de su mamá, y que Dios pueda consolar su vida y su familia. Oremos también porque tal vez de otra forma a veces hay personas que sí podemos mencionar nombres y otras no podemos mencionar nombres, y queremos tener ese cuidado, pero de aquellos que nos han pedido oraciones para hacerlo público, lo hacemos por si acaso, eso estamos haciendo. El caso del hijo de nuestro hermano Belén, también por favor sus oraciones por él. Está ahí también en una situación complicada, difícil, y que pueda Dios obrar para poder ayudar en esta situación. Yo particularmente pedía oraciones por un tío, se llama Pepe Procio. Él es alguien que también de nuestra familia muy querido, y ahora también es cristiano, gracias a Dios, pero también está muy crítico en este asunto. No olvidemos también al pastor Félix, también estaba con los síntomas del COVID, él pidió también sus oraciones a ustedes. Y también, hermano, ustedes saben que su esposa tiene cáncer, gracias a Dios ella salió negativo,
pero por favor entonces oraciones por él. Gracias a Dios no hay una complicación, pero sí está con los síntomas y todo lo demás, ¿no? Entonces, por favor, sus oraciones, tal vez como digo, por estos nombres que ahora menciono. Obviamente que por esto también les rogamos que pueda ser usted responsable y pueda ser también serio en eso, que si hay alguno en la familia, pues usted también pueda guardarse, ¿no? Y no pueda salir o ser causa usted también de contagio a otros, ¿no? Entonces, les rogamos también esa prudencia, tengamos todos, y también le animamos a poder cuidar a la familia, ¿no? En este sentido, ¿no? Cada uno personalmente tendrá sus restricciones y debe hacerlo también, y cada uno tendrá su forma y su manera de hacerlo, hermano. Entonces, por favor, pero como iglesia mantenemos, por lo tanto, el protocolo de bioseguridad, mantendremos la cámara, mantendremos también el uso de barbijo obligatorio, mantenemos también, hermano, el distanciamiento, le animamos a eso, a ayudarnos. Las puertas de emergencia van a continuar. Vamos a hacer otra vez un énfasis más fuerte en algunas cosas, como por ejemplo, no vamos a tener uso de los baños, así que por favor le animamos, porque eso es más complicado, desinfectar y todo lo demás. Entonces usted pueda retirarse lo más antes de acá también, así no tendría problema con esas necesidades personales, y entonces también no tendríamos un problema aquí en la iglesia. Por lo tanto, les digo algunas cosas que vamos a decidir hacer a partir de ahora. Una de ellas, hermano, es que también queda prohibida cualquier actividad deportiva en la iglesia. No tendremos nada de actividades, por si acaso algunos por allí quisieran o tendrían esa idea. No haremos ninguna actividad deportiva aquí en la iglesia de ningún tipo, y le animamos a poder respetar eso. También le animamos, hermano, a que puedan orar por la niñez, porque obviamente que es un desafío y es algo que también ellos quieren hacer algo, pero que en este tiempo no haremos nada presencial. Entonces, OANSA va a empezar con el horario y el inicio de clases el 1 del mes de febrero, como se ha anunciado por el Ministerio de Educación, pero será virtual, no presencial. En el caso de escuela dominical, no tendremos escuela dominical este año, por lo menos medio año tendremos esa situación así todavía. Así que hemos decidido también no tener escuela dominical, como lo tenemos nuestro servicio hoy, 8 y 10 en los domingos. Mantendremos eso. Le animamos sí a que usted dé su promesa por fe, es una ofrenda misionera en ese tiempo que estamos teniéndolo ahora, porque antes era en la escuela dominical, usted sabe. Entonces le animamos también a mantener esa fidelidad, ese compromiso, porque no es con nosotros, es con la obra del Señor, es con la obra del Evangelio, en la expansión y la predicación para aquellos que están haciendo el ministerio. Así que por favor sus oraciones por eso. Al no tener ministerio con niños, pero lo haremos de manera virtual, como dije en el caso de OANSA. En el caso de las horitas felices, animamos también a tener esa responsabilidad misma que aquí, igual allá afuera con los niños. Jamás quisiéramos nosotros ser la causa de un problema en este sentido del coronavirus. Y también, hermano, mantendremos los mismos horarios de culto, por si acaso, ¿no? Gracias a Dios la orden municipal no nos frena en eso. No tenemos ningún problema con los horarios, porque ustedes saben que las reuniones religiosas están hasta las 9 de la noche. Y según nuestros horarios de culto que tenemos, estamos en ese margen. Entonces no habrá problema, y la circulación está hasta las 10 de la noche. Entonces, con ese cuidado, tomemos en cuenta que los cultos mantendrán. Entonces, jueves será y seguirá siendo a las 7:30, el sábado a las 7 en la noche con los jóvenes, el día domingo como hoy 8, 10 y en la noche a las 7. Entonces tomar en cuenta eso, mantendremos esos horarios y le animamos también a eso. A razón, y como no tendremos escuela dominical, también una de las iniciativas que vamos a tener en este año, hermano, es tener un instituto bíblico en la iglesia para nuestra gente, para la membresía de la iglesia. Entonces lo haremos y lo estaremos anunciando cómo será, qué modalidad funcionará entre semana, y será también, hermano, algo que comenzará obviamente virtual y luego esperamos que pueda ser presencial. Entonces sus oraciones también por eso, porque estamos trabajando ya a partir de la reunión de ayer que tuvimos con el liderazgo de la iglesia en hacer eso, y pido sus oraciones también, hermano. Por otro lado, recordarles, hermano, que también como iglesia ya en este año 2021, la iglesia Estrella de Belén llegará a ser la primera iglesia que será acreditada por la misión
con toda la legalidad jurídica para poder cumplir también los asuntos administrativos. Y es por eso también que le pedimos que puedan orar por nosotros en esa responsabilidad que tenemos también con el Estado, en esa información y también con el testimonio, porque es un testimonio también más allá de la responsabilidad como iglesia y también, hermanos, para adelante. Como no vamos a tener escuela dominical y todo este año va a estar así la situación, hay algunas cosas que nos planteamos hacer este año y le pedimos sus oraciones, le vamos a presentar un proyecto de cómo haremos también en los próximos días algo, y es que la idea, hermano, y sus oraciones sea para esto, la idea es comenzar a construir allá en la casa pastoral. La idea que vamos a hacer es eso, porque queremos, hermano, y necesitamos tener parqueo, pero no tenemos lo suficientemente espacio. Así que, por lo tanto, este es el problema que siempre tenemos con los vecinos con eso. Así que hemos decidido que este año vamos a iniciar la construcción de la casa allá al lado, donde yo vivo ahora, la casa pastoral, y a mí no sé dónde me van a votar, pero me van a votar en algún lugar. Tenemos dos alternativas de dos lugares donde yo pueda vivir y ya tenemos también eso pensado, pero todo eso también le vamos a presentar a ustedes en detalle en los próximos días para que ustedes sepan que vamos a iniciar a construir en ese lado. La idea oficial, como según el proyecto que hemos hecho hace algunos años atrás, son 3 pisos allí. Entonces, uno será la iglesia de niños y será un salón grande. El otro será un apartamento y 2 apartamentos, tendrá 2 apartamentos, entonces serán 3 pisos. Entonces, esa es la idea, hermano, lo que Dios nos permite en este año hacer. Creemos que sí hay cosas que no se pueden hacer, creo que hay otras que sí se pueden hacer. Y hay que aprovechar las circunstancias también. Entonces, los que saben de construcción saben que es un buen tiempo para construir porque los costos también han bajado. Entonces, en ese sentido, hay una opción que estamos considerando. Vamos a manejar esa opción. Y les animamos también en eso, será muy importante que sus oraciones sean para poder concretarlo en este año. Hay otros proyectos específicos que también este año haremos, hermanos, en la iglesia, pero no les tengo ahora la noticia oficial porque necesitamos algunos detalles específicos en cuanto a algunas cosas que estamos averiguando para poder definir, pero gracias, hermanos, por sus oraciones y como iglesia continuaremos. En la obra misionera, a partir de este mes, hermano, también no apoyaremos ya con menos 500 bolivianos al hermano Luis Condori. Ustedes saben que ese es un compromiso que veníamos cada año, disminuir 500. Este año disminuimos los siguientes 500 y queda solamente nuestros últimos 500 en este año de apoyo que tenemos para el pastor Luis Condori. Y la idea siempre ha sido que la iglesia, su iglesia, asuma esa responsabilidad, obviamente, que no queremos para nada dejarle colgado. Esa es la idea de apoyar a un obrero para la obra del Señor. Los demás misioneros todos continuarán, excepto el hermano Félix Dalen. El hermano Félix Dalen también, como iglesia, hermano, nosotros dejaremos ya de apoyar a esa causa, a ese ministerio a partir también de este año. Entonces sus oraciones también porque Dios nos pueda abrir puertas en hacer nuevos ministerios también, y esa es la idea también. Estamos en eso, orando también por la gente nueva que también está haciendo un estudio, está acabando sus estudios, que va a ser ministerio y que puedan ser parte de eso. A propósito, aquí está Fran, está ahí atrás, Fran, pero todavía va a estar con nosotros unos domingos más. Pero a partir de febrero el hermano Fran va a ir a apoyar a la iglesia Fe y Esperanza. Al pastor Osvaldo va a ir con su esposa, ha decidido de un ministerio personal, familiar y a la misma vez como un llamado del Señor, servir al Señor en esa área, y entonces quiere ir a apoyar a esa obra. Así que oremos por el hermano Fran en eso, porque creo que es un buen corazón para eso, creo que es un buen objetivo también de apoyo para esta iglesia que la necesita. Y el hermano Nicolás Román va a ir a apoyar a la iglesia de Cotoca. Entonces hemos quedado también con eso. Él está volviendo ahora de Argentina esta semana, Dios mediante, y él estará yendo a apoyar a la iglesia en Cotoca. El hermano Hernán ha estado muy solo y complicado en salud, ustedes saben también, y necesitamos a alguien que le pueda apoyar en la enseñanza, en el discipulado. Y entonces el hermano Nicolás necesita también hacer ministerio en este último año que tiene de seminario en esa área. Y entonces le pedimos entonces que ustedes puedan apoyarle en oración también. Nosotros económicamente le daremos un viático al hermano Nicolás para poder ir todos los fines de semana a Cotoca, y los hermanos de Cotoca también le apoyarán con algo. Entonces es también, hermano, una responsabilidad y queremos que sea así. Entonces gracias, hermano, también por eso.
Hay 2 cosas más que puedo también la próxima semana anunciarles respecto a 2 personas más que van a trabajar con nosotros, pero lo haremos la próxima semana porque hay que ajustar algunos detalles más. Entonces, gracias hermano por esta mañana y gracias por ustedes. Entonces, esta noche tenemos el servicio, ahí tendremos el informe económico del mes de diciembre, así que le animamos a estar con nosotros entonces. Dios le bendiga hermano, vamos a orar, pónganse en pies por favor. Gracias por su visita, gracias por su presencia a ustedes, Dios les bendiga. Vamos a orar por favor. Señor, gracias por esta mañana, llévanos con tu bien, guárdanos Señor de todo mal, guíanos Señor en el camino de verdad, guarda Señor, bendice, ayuda y fortalece especialmente a mis hermanos que están Señor en situaciones difíciles, ya sea por un familiar o por ellos mismos. Señor, líbranos Señor de este virus y ayúdanos Señor a estar Señor saludables, fuertes y puedas tú Señor bendecir nuestras vidas Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Gracias hermanos, Dios les bendiga. Oren unos por los otros y ahí estamos hermanos, nos estamos viendo, Dios les bendiga, muchas gracias.